Ya preparados, vamos a pasar a la proclamación de la palabra. Vamos a buscar el texto divina que es tenemos en Eclesiastés capítulo 12 del versículo 1 y versículo 14. Son 14 versículos. Vamos a leer una forma alternada y nos reunimos todos en el versículo 14. Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 al 14. Eclesiastés capítulo 12, del versículo 1 al 14. Dice así, hermanos: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luna se estrella y vuelvan las nubes tras la lluvia. ¿Cuándo temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas, porque han disminuido y se oscurecerán lo que miran por las ventanas? Las puertas se cerrarán por lo bajo del ruido de la rueda, cuando se levanta la voz y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temblarán de lo que es alto, habrá terrores en el camino, florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el plata se quiebre junto a la red y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado, no a fin de hacer muchos libros, ni mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es lo que todo del hombre. Todos, porque Dios traerá toda obra y juicio juntamente con todas las cosas que sea buena o sea mala. Amén. Respondemos, hermanos, con el himno número 170.
estamos pues atentos para escuchar el mensaje de esta mañana. El mensaje, como ya hemos visto en los boletines, el fin principal del hombre. Doy lugar al hermano Cristiano Guardante, Gonzalo Pérez. Buenos días, hermanos. Tomen su lugar, por favor, pero primero vamos a dar lectura de la parte que leímos, concentrar nuestra atención en el versículo 13 del capítulo 12. Trajo un poquito ese movimiento, pero era parte para saber si estaban bien atentos. El fin principal del hombre es el título de este sermón. Vamos a leer juntos el versículo 13. El versículo 13 de Eclesiastés. ¿Lo leemos? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Por favor, tomen su lugar. Amados hermanos, acaba de finalizar un año más. Cuando esto sucede, siempre tratamos de hacer un balance de nuestras acciones. Damos gracias a Dios por todas las cosas buenas y con ello tomamos nuevas resoluciones para un nuevo año. Pero en verdad este año que finaliza, todo ha sido bueno para nosotros. Es cierto que aún estamos con vida, pero algunos de nosotros nos hemos dolido de nuestras enfermedades. Algunos han perdido seres queridos, como nosotros estamos extrañando a uno de nuestros más queridos hermanos. En esta iglesia han sido pocas las veces que ha parecido que ha estado vacía, no han sido pocas las veces que ha estado vacía, y precisamente estamos viviendo una pandemia, estamos todos padeciendo de esta desolación en las calles, estamos viviendo ciertamente tristezas, separaciones de familias, y también todos los programas que nos hemos planeado llevar a cabo en las diferentes instituciones como FIDE, el Instituto Político y otras instituciones que gracias a Dios se han ido formando. Todas han suspendido sus actividades. La Universidad Juan Calvino ha estado también sin actividades, todos a la expectativa de lo que va a suceder, y mucha incertidumbre, mucha desinformación. Estamos viviendo momentos difíciles ciertamente. ¿Y qué decir de los hogares? Porque ahora quizás pudiéramos pensar que tenemos mayor oportunidad de estar juntos, conviviendo unos con otros, pero también ha habido tensión familiar, ya sea por enfermedad o incluso con actos de divorcio. Los divorcios mismos, los adulterios, las fornicaciones, las peleas, los distanciamientos entre familias, y todo esto sucede dentro de la misma iglesia, tristemente. ¿Pero por qué? Quizás nos preguntemos, ¿por qué todas estas dificultades tienen que ser buenas para nosotros?
¿Por qué nuevos miembros son agregados a la iglesia, pero otros tantos caen en horribles pecados y se alejan de ella? Muchos ya no vienen, los vimos, ya no vienen. Eso también es triste y sucede en la propia iglesia. Para tener una idea de por qué suceden todas estas cosas, escuchemos a Dios a través de su palabra escrita y que están incluidas en el libro del predicador en Eclesiastés, que ya lo leímos, el capítulo 13 el versículo 13 del capítulo 12. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hoy, haciendo referencia a este versículo, vamos a dividir el sermón en dos partes. Primero, ¿qué quiso decir el predicador con esta conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es el fin principal del hombre. Y segundo, ¿por qué el predicador llegó con esta conclusión? ¿Por qué llegó a esta conclusión? Primer punto. El autor de Eclesiastés había estado muy ocupado escribiendo su libro, y en este versículo el predicador reúne las conclusiones de todo cuanto ha dicho en su libro. ¿Y qué es la conclusión? El versículo 13 dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nótese que esta es la suma de todos los asuntos que el predicador ha discutido en todo su libro. Leímos en la lectio divina toda esa parte, todo ese capítulo 12, y previamente todo el libro de Eclesiastés da todo un discurso y concluye precisamente con esta parte. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice el predicador. ¿Qué quería decir el predicador con las palabras teme a Dios? Debe quedar claro que la frase teme a Dios no significa que debemos apanicarnos o aterrorizarnos. Para entenderlo, quiero llamar su atención al momento cuando Israel cruza el Mar Rojo. Y una vez que Dios los hizo llegar a tierra firme y seca, y después de que ahogó a los ejércitos de Faraón, la Escritura dice que vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Éxodo 14:31. En este episodio de la historia de Israel, este terror no era un pánico, un horror o terror de Dios. Este temor era más bien una admiración, un respeto y una reverencia hacia Dios. El pueblo quedó asombrado ante las maravillas que el Señor había hecho en favor de su liberación. Esta admiración y asombro quedaba manifestada en el himno que el pueblo entonó a orillas del Mar Rojo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Espero que esto quede claro para nosotros. El temor de Dios no significa miedo, terror o pánico. Más bien significa adoración y admiración por un Dios que puede hacer maravillas. Este temor, sin embargo, nunca puede sostenerse por sí mismo. Permanecer en el temor de Dios, respetar la gloriosa majestad de Dios, implica automáticamente que uno obedece los mandamientos de Dios. Elevar nuestros pensamientos a Dios, maravillarnos de su grandeza, su poder, su misericordia
su bondad, reconocer su maravillosa obra sobre nuestras vidas. Implica también que uno aprecia, atesora y vive sus santos mandamientos. Por eso es que la ley dada a Israel en el monte Sinaí, Dios repetidamente insta a su pueblo a obedecerle mediante el temor de Dios. Por ejemplo, se puede citar en Levítico, en el capítulo 19, versículos 13 y 14, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Entonces, temer a Jehová, temer a Dios y guardar sus mandamientos no son dos conceptos separados. Están relacionados íntimamente y no se puede quebrantar uno sin quebrantar al otro, ni obedecer uno sin tener que obedecer al otro. Para ser honestos, esto no debería ser nuevo para nosotros. En el curso del año que ha concluido, la palabra de vida ha sido, por la gracia de Dios, predicada en medio de nosotros ininterrumpidamente. A pesar de los pesares, a pesar de la pandemia, a pesar de los temores, a pesar de todo, la palabra de nuestro Dios no ha dejado de predicarse, porque ese es un principio y una convicción, y que lo hemos aprendido también de nuestro pastor, de nuestro hermano, que aunque ahorita nos duele que no esté, pero con esa valentía que él siempre manifestó, yo les puedo decir que también al mismo tiempo sentimos gozo, porque sus enseñanzas permanecen aquí con nosotros. Él siempre nos dijo, el culto, no podemos prescindir del culto, y gracias a Dios aquí estamos. ¿Podré no estar yo? Nos dijo también, pero ustedes tienen que venir al culto, y gracias a Dios, no por nosotros, aquí estamos. No se ha dejado de predicar la palabra de Dios aquí, porque sus obras permanecen. Estas enseñanzas, lo que estamos diciendo, que es republicación de la palabra, es lo que el Espíritu dio al Espíritu también de su siervo para que lo dijese al pueblo. A través de la republicación de su palabra en el púlpito, la instrucción catequística en los distintos departamentos, lo hemos recibido, que fuimos suspendidos a principios de año, pero nunca dejó de enseñarse. Los estudios bíblicos no dejaron tampoco. Y las actividades de las instituciones que se fundaron gracias a la exhortación y llamado también de los siervos de nuestro Dios en obediencia a su palabra, no dejaron de trabajar simplemente porque se les ocurrió, sino también por necesidad. En fin, todo eso ha hecho Dios con nosotros para ir purificando nuestras vidas. Para eso Dios ha permitido que las palabras de Dios sigan corriendo. Tengamos presente en el libro en la epístola de los Efesios, los versículos, en el capítulo 5, versículo 26, y en Juan 17, capítulo 17, versículo 17, es el llamado a predicar, a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y así pasamos al siguiente punto la siguiente parte de este sermón. Ahora pasamos a este segundo punto. ¿Por qué el predicador llega a esta conclusión? ¿Por qué dice teme a Dios y guarda sus mandamientos?
La pregunta es importante, simplemente porque la instrucción que el Señor nos ha dado a lo largo de todo este año que ha concluido es la misma conclusión que planteó el predicador. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque el predicador llegó a esta conclusión. ¿Por qué el predicador llegó a esta conclusión? O dicho de otra manera, ¿por qué la enseñanza que Dios ha dado este año que concluyó que debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos? En el capítulo 2, el predicador narra cómo él trató de sacar el máximo placer de la vida y cómo intentó disfrutar el goce pleno de la vida. El predicador se había propuesto disfrutar de la vida, buscó riquezas, sabiduría, buscó relaciones con miles de mujeres y un sinfín de cosas. En verdad que nada de esto es extraño para nosotros. Algunos cristianos incursionaron en cosas prohibidas por Dios y que según ellos les ocasionó mucho placer, y sin embargo lo hicieron simplemente porque querían disfrutar de la vida. Muchos, cuando se cambió de semáforo rojo al naranja, le dieron rienda suelta a la carne porque estaban muy fastidiados. Incluso, quizás, no me consta nada, pero somos humanos y quizás muchos hermanos, incluso muchos creyentes hicieron lo mismo. Se llenaron las plazas comerciales, los bares, los restaurantes, a pesar de las exhortaciones y las recomendaciones. Pero debe tomarse en cuenta que el predicador, después de algunos años, hizo una evaluación de su vida y de las cosas que había hecho con tal de disfrutar de la vida. Y entonces dijo categórico: esto también es vanidad. Este es un final que nos resulta desilusionadamente, porque después de todo hemos disfrutado todas las cosas buenas y que nos propusimos en este año, en el año que ha concluido. Y como alguien cínicamente podría decir: lo bailado ya nadie me lo quita. Pero entonces, ¿por qué el predicador, a pesar de haber disfrutado todo lo que él quiso, termina diciendo vanidad de vanidades? Porque al final Dios le hizo comprender, como a muchos de nosotros nos ha hecho comprender, que todo esto, nada quedará en la memoria. Al final, dice el predicador, morirá tanto el sabio como el necio. La muerte, dice el predicador, es el fin de la humanidad, ya sea la princesa o el mendigo, o el sabio, el tonto, ya sea que goces de la vida o no, todos por igual lleguen a la muerte. Y cuando uno muere, nada importa si fuiste rico o pobre, sabio o tonto, si disfrutaste la vida o no, porque todas estas cosas quedan en la profundidad abismal de la oscura tumba, y lo único cierto es que cuando estás frente a tu Creador, llegas con las manos vacías. Eso es por lo que el predicador dice: no existe una gran ganancia en construir grandes casas, o en acumular muchas riquezas, o que un hombre ande con muchas mujeres, o viceversa. Para la carne son solo atracciones pasajeras. Es como correr tras el viento para intentar atraparlo, porque a largo plazo, cuando la muerte llega, todo aquello que nos obsesionaba ahora queda en un profundo hoyo, la tumba. Y al estar frente al Creador, nada de esto ayudará para justificarnos delante de Él. Todo esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Ay, no obstante ello, ¿cómo nos afanamos siempre? Siempre nos estamos quejando: no alcanza para esto, no tengo esto, quiero hacer esto. Y dejamos de disfrutar las cosas bellas que Dios pone a nuestro alcance. Una bonita plática, una convivencia
un abrazo con los que estamos ahora, tenemos cerca, con nuestras propias familias. Esto es pues el momento para reconsiderar nuestros errores pasados. Pongamos atención a la evaluación que ha hecho el predicador y olvidemos de resentimientos, de enojos, de venganzas. Tengamos siempre presente que la muerte nos puede llegar en cualquier momento y toda esa energía que usábamos para guardar rencores, venganzas y resentimientos de nada servirá frente al tribunal divino, porque ahí llegamos con las manos vacías. ¿Cuál será entonces el valor de todo esto? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Este es el tema del libro. La vida por sí misma, aderezada con placeres y riquezas como el único propósito de la vida, no tiene ningún sentido. Todo eso es vanidad. Ahora que no podemos entender la razón por la que el predicador nos hace la recomendación final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque temer a Dios y obedecer sus mandamientos en esta vida nos irá preparando para el momento de nuestro encuentro con el soberano Señor del universo. Y entonces podremos escuchar las palabras, como seguramente muchos de nuestros hermanos que ya no están con nosotros, incluyendo nuestro pastor, escuchó: un buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Ese es nuestro consuelo, ese es el fin principal del hombre, gozar, servir a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora es tiempo de volver a nuestras propias vidas, la que hemos vivido durante este año que ha concluido. La suma de las recomendaciones del predicador fue la necesidad de vivir en el temor de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Este es el fin principal del hombre, vivir la vida según Dios en un estilo de permanente adoración y servicio a todos los órdenes de nuestras vidas, en todos los órdenes de nuestras vidas. Pero al llegar al fin de un año y al comienzo de otro, debemos arribar al entendimiento de que le ha placido a Dios llevarnos a la verdad del texto que se ha presentado hoy. Aun cuando en algunos casos la disciplina eclesiástica ha tenido que ser ejercida para beneficio del transgresor. ¿Por qué? Porque estos hermanas no han tenido el deseo de vivir en el temor de Dios ni en la obediencia de sus mandamientos. Pensaron solamente en gozar y disfrutar la vida según su propio entendimiento antes que temer a Dios en situaciones concretas de su vida. Estos miembros, a menos que se arrepientan, no podrán estar de pie delante del triunfo majestuoso en el día de su juicio. En el transcurso del año, la muerte ha sorprendido a algunos de nuestros conocidos, incluso algunos de nosotros estuvimos a un paso de la muerte, ya sea por accidente, problemas de enfermedad. Estamos arriesgando todos. Ahorita todos quizás sabemos de un familiar cercano, algún conocido que ya no está y que nos duele. Pero por todo esto el predicador quería que supiéramos, así como la Escritura nos lo dice en otras partes, que todo el placer que disfrutamos, los que ahora están muertos, tan ocupados estaban en sus pecados, que cuando llegaron ante el tribunal de Dios, llegaron con las manos vacías. Muchos, quizás, otros, porque comprendieron estas palabras del predicador que Dios enseña, están gozando y dejaron todavía mucho. Sus obras están presentes. Esta es una serie de advertencia y enseñanza para nosotros. Debemos aprender a vivir en el temor de Dios y en obediencia a sus mandamientos, porque el temor de Dios es una parte imprescindible de la verdadera fe.
¿Por qué necesitamos todo esto? Por esta razón, porque Dios quiere que aprendamos a temerle y amar sus mandamientos a fin de estar preparados para cuando estemos en su presencia. Cada día Dios nos ha confrontado con su palabra en sus distintas manifestaciones. La palabra presional o estructural, la palabra direccional o las Sagradas Escrituras y la palabra autoritativa, Jesucristo. Porque Dios quiere que aprendamos que la vida es más que solo comida, seguridad económica, propiedades y placeres meramente mundanos. A través de la palabra de Dios hemos aprendido que el fin principal del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y no es que Dios quiera llevarnos a la desesperación. Dios siempre se ha preocupado por su iglesia. En el Antiguo Testamento Dios le enviaba profecías a su pueblo para enderezar su camino. En el Nuevo Testamento Dios proveyó a su iglesia de ancianos, pastores, diáconos y maestros, y todo para enseñar a su iglesia a temerle, a vivir bajo sus mandamientos, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta, porque Dios sabe que sin profecía el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Es decir, sin la predicación pura y sana de la Escritura, el pueblo se desenfrena. Aquí llegamos a la conclusión de lo que hemos dicho. Debemos pues recibir este nuevo año con gran entusiasmo y resolución. Que nuestra determinación sea vivir siempre en el temor de Dios y vivir siempre obedeciendo sus mandamientos. Pues la Escritura dice: buscar primeramente su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros solamente busquemos su reino y todo lo demás ya está cubierto, porque el Señor es fiel y es verdadero. ¿Quién de nosotros ha dejado de comer a pesar de todas las dificultades? ¿Ha tenido el sustento diario? ¿Quién? Dios es fiel y verdadero. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Convencidos pues que de la misma manera que Dios nos ha mostrado su misericordia durante este año que ha terminado, y así lo hará también para todo este año. Esta es la convicción de sus promesas. Nada escapa a su voluntad, a su soberanía. Ni un pajarito, nada cae sin su voluntad, ni un cabello de nuestra cabeza. No obstante que podemos a veces sentir coraje, enojo por muchas cosas que suceden, porque por muchas personas que desobedecieron las recomendaciones sanitarias y se infectaron y se están yendo a los hospitales, muchos hombres que se cuidaron, muchas personas que en algún momento necesitaban de ayuda en un hospital por algún padecimiento que ya tenían, que hicieron en el hospital, no hallaron esa oportunidad, porque están llenos los hospitales. Están llenos precisamente porque muchos no desobedecieron, aunque sentimos esa impotencia, ese coraje, pero Dios es soberano. Nada sucede sin su voluntad. Hasta eso ayuda para que se cumplan los propósitos de nuestro Dios, aunque todos por sus acciones recibirán el justo juicio. Pero Dios nos da el entusiasmo con las promesas de su palabra para que nos sigamos adelante entusiasmados, viviendo con valentía, con gozo, a pesar de los pesares, porque Dios es glorificado en todo lo que Él hace. Así, amada iglesia, feliz año nuevo, y que Dios nos bendiga a todos, y nunca olvidemos, como también ya nos lo enseñaba domingo tras domingo nuestro pastor, que
aunque está en la presencia de nuestro Dios, también está con nosotros a través de sus obras, que nos enseñó siempre, porque el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestra vida. Gracias porque si no tuviéramos tu palabra, seríamos como árbol sin hoja, seríamos como un árbol sin hojas, sin frutos, un cuerpo sin alma, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque si no fuera por tu palabra no tendríamos esperanza, no tendríamos consuelo, porque no conoceríamos tu gloriosa obra, porque no conoceríamos a nuestro Jesucristo, por medio del cual tú nos has reconciliado y tú nos has dado un nuevo corazón que te reconoce y que por ello vivimos. Gracias porque tú nos enseñaste en tu palabra de que el fin principal de nuestras vidas es glorificarte y gozarnos de ti para siempre. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, y gracias porque también de lo que nos has privado, aún de la presencia de hermanos, Señor, porque tú eres Dios, tú seas alabado y glorificado. Ayúdanos a que vivamos siempre con esa intención de glorificarte, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, damos gracias a Dios a este mensaje, este mensaje republicano que hemos escuchado, esperando que pidamos al Señor para que nos dé entendimiento para llevar a cabo este mensaje. Bien, hermanos, como respuesta vamos a buscar en el seminario himno número 165. Himno número 165.